Yo dije que hoy tenía que hablarles de algo que a nosotros nos sirvió de mucho en aquellos debates por televisión con todos los altos funcionarios de la Comisión de Energía Atómica. Y yo le debo ese conocimiento a un físico y a un médico norteamericano y a un hombre que me alcanzó los datos iniciales para vincularme con ellos, que fue don Pedro Romaniuk, ¿se acuerdan? Este hombre vino un día y me dijo, este señor le va a ser a usted de mucha utilidad, y me comuniqué con Estados Unidos para que me explicaran, John Goffman, doctor Sternlas, todos los equipos de ellos, cómo era esta historia, por qué habían fracasado los residuos radioactivos, la instalación de residuos radioactivos en el planeta, por qué Estados Unidos, primera potencia, la mayor cantidad de residuos radioactivos que hay en el mundo, los tiene Estados Unidos y no tiene destino final al día de hoy para esa gestión. Por entonces los dejaban a un costado, en minas de sal, en grutas, al alcance de la mano, para ver qué pasaban. Los de corta y media actividad los arrojaban al océano. Aún lo siguen haciendo, aún lo siguen haciendo. Pero no hay, fíjense ustedes, el primer repositorio en el año 86 lo instalaban en Argentina, en el planeta. ¿Cuántos años pasaron de la primera explosión nuclear en el mundo? Y no hay en el planeta, un repositorio definitivo de desechos radioactivos de alta actividad. No lo hay. Así que fíjense cuál fue la gesta importante. Pero esa lucha trajo algo, y ahí pego el salto, porque si no estaría fácilmente con ustedes hablando 4 y 5 horas. Ahora vamos a pegar el salto. Esa gesta nos trajo muchas luchas. Una fue la constituyente del 94, donde gran parte de la Patagonia y Chubut en particular, cuando se hizo la constituyente, ahí nosotros luchamos fuertemente y se logra que en el artículo 41 se incorpore en el artículo 41 de la Constitución Nacional, de la Carta Magna, se prohíbe el ingreso de residuos radioactivos al país. Esa fue la lucha nuestra. Muchos todavía dicen es la lucha de los patagónicos. Pero hay una que ustedes no la tienen presente, o por lo menos no la tenían cuando yo al principio hablaba con Paola, con Agustín, con los compañeros aquí en esta lucha. Y era que aquí habíamos conseguido una ley que tiene vigencia hoy, que es una ley nacional del año 96, para hacer una instalación nuclear relevante, esa es la palabra, hay que pedirle permiso. Yo la había copiado de los italianos y se la habíamos dado a los diputados. Y en lugar de poner hay que pedirle permiso al pueblo, pusieron permiso a la provincia. Nosotros nos sentimos satisfechos, a la provincia y a la Autoridad Regulatoria Nuclear. Nosotros nos sentimos satisfechos porque ya la Carta Magna nuestra, nuestras leyes en Chubut y en la Patagonia, casi todas las provincias patagónicas legislaron en contra de este flagelo. Esta es la ley que hay en Italia, yo la copié en aquel momento, porque esa ley hace que el pueblo participe y opina si quiere. Por eso Italia hoy no tiene una central nuclear al lado, en ningún pueblo italiano, porque cada vez que quisieron instalar una planta nuclear, el pueblo se levantaba y decía, no, tienen esa ley, hay que consultar al pueblo. Entonces, ¿de qué es lo que yo les quería hablar a ustedes? Algo, la parte más triste. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible? Si hay ciudadanos en este planeta de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, ¿por qué unos están enterados, por qué otros no están enterados? Lo cierto es que aquellos datos a los que yo les hice mención, que me habían pasado del doctor Ernest Sternlas, médico y físico norteamericano, para mí me fueron de mucha utilidad. El primer dato del doctor Sternlas había investigado 11 centrales. Yo no vine aquí para hablar de Fukushima, ni para hablar de Chernobyl, ni de Three Mile Island. Vengo a hablar de Zárate. Vengo a hablar de Lima. Vengo a hablar de Atucha y de las Atuchas, del complejo que se piensa instalar en Atucha. Porque no termina con estas 2 centrales. Esto hay que pararlo de alguna manera, pero antes hay que saber por qué. Hace muchos años, en el 76,
Sternglass investigó 11 centrales de 12 centrales atómicas norteamericanas, las que había en ese momento, y con sus regiones. Y después de años de investigación descubre, 2 años le tardó, descubre, porque los norteamericanos testean todo, que un niño que nace a 50 millas alrededor de una planta nuclear pacífica, nucleoeléctrica pacífica, siempre que hay esos escapes que se producen en todas las plantas pacíficas, tiene la posibilidad de un menor a que a un niño nazca en el mundo o posterior a esas 50 millas. Es decir, después de esas 50 millas, que son 80 kilómetros y medio, la posibilidad de un niño de que nazca sano es muy imposible comparativamente con aquel, o sea, es posible que nazca enfermo comparativamente con aquel que nace pasada esa línea imaginaria de 80 kilómetros que muchos han cuestionado por ser precisamente eso, una línea imaginaria. Las 50 millas de Sternglass. ¿Qué hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica de Estados Unidos? Le mandó a 2 físicos de la central de la CNEA americana, al doctor John Goffman. Nadie podía discutir a Goffman. Había trabajado en el proyecto Manhattan que tiró la bomba atómica. Físico y médico, alarmado por todo lo que habían ellos pergeñado. Sin embargo, era en esa época que creía todavía en la energía nucleoeléctrica como un hecho pacífico para desarrollar. Y va él y Tampling, otro físico, indicados por la Comisión de Energía Atómica para fiscalizar justamente si los datos del doctor Sternglass eran correctos. Y acá viene lo importante. Después de un año de investigación descubren que eran correctos, llegan a la Comisión de Energía Atómica, le explican cuáles son esos datos, que efectivamente a 50 millas, es decir, tenían caso por caso. Yo les quería leer 2 casos de esa investigación, porque qué mejor que ellos a decirlo yo. Yo publiqué un libro que es en la Patagonia No, para los chicos de las universidades que así nos lo pedían, y lo dicen muy claramente. Miren, en el condado cerca del reactor Dresden 1, en proximidad de la ciudad de Chicago, observó que sobre 1000 nacimientos vivos, los muertos aumentaron desde 158 en 1964 a 380 en 1966, año cumbre de emisiones radioactivas. En la región cercana al reactor de Humboldt, en California, la mortalidad infantil por 1000 nacimientos vivos trepó de 18,2 en 1964 a 27,0 en 1965. También, esto forma parte de esos datos que después fueron investigados por la propia Comisión norteamericana, que dijeron son ciertos. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros estamos aquí. Estamos en el corazón de las emisiones radioactivas. Estamos en la teoría acá de que aquí cerca se va a seguir construyendo más centrales nucleares, además del despropósito de poner en funciones Atucha 2. Y lo que se viene. Y la política nuclear del país, que por lo menos la exigencia que tendríamos que tener todos nosotros es debatirla, es ver si la queremos o no la queremos, y qué respuestas hay hoy en el mundo frente a esto. Esto es lo que tenemos que explicar acá. ¿Dónde están viviendo y dónde estamos viviendo? Buenos Aires está a 100 kilómetros. Yo dije 50 millas porque es lo que aquí dice, 80 kilómetros y medio aproximadamente. Son 50 millas. Pero acá no hay línea imaginaria. La radioactividad es acumulativa. La que tengo hoy se suma a la de mañana y así sucesivamente. Y esto no necesito venirles a contar de un terremoto o de un tsunami. El terremoto y el tsunami están todos los días. Porque a mí me gustaría que se hiciera una investigación epidemiológica aquí de los aumentos de cáncer que hay en estas poblaciones y empezar a hablar sobre esa base y hacer ya una base de datos que había que tenerla hace mucho tiempo sobre esto. Esto es lo que nosotros tenemos que venir a discutir aquí. Yo al menos vine con ese propósito. ¿A qué vengo a Zárate?
Tengo que contarles esto, si esto está escrito. ¿Por qué digo esto? Porque esto está documentado. Esto lo discutía yo con ellos en televisión en Trelew, en Chubut, en Rawson, en Puerto Madryn, en Río Negro, en Neuquén, en la Universidad del Comahue, con estos datos que yo tengo en este libro. Y no me los podían refrendar. No me los podían discutir. Porque cada vez, insisto con esto, cada vez que me dicen esto hay que discutirlo, yo le digo, a mí no me lo discuta. Discútaselo a John Goffman. Y ahí se callan la boca. Ahí se callan la boca. Cuando yo le menciono Radiación y Salud Humana, el libro de Goffman, o El Poder Envenenado, porque una vez que estos dos señores, Goffman y Tampling, publicaron, cuando la CNEA les pedía que no lo hicieran y que se callaran la boca, publicaron los datos del doctor Sterling diciendo que eran ciertos y fueron expulsados de la Comisión de Energía Atómica. Al día siguiente comenzaron a escribir un libro que yo les recomiendo, que se llama El Poder Envenenado, y de John Goffman uno mucho mejor, Radiación y Salud. Y no estoy hablando de un periodista como yo, estoy hablando de un físico, de un médico que tiene varios másters, hoy ya fallecido, pero que a nosotros nos dio y nos permitió saber qué era lo que estábamos hablando. Porque una cosa es que yo le discuta a este hombre, y este hombre me dice, total, usted es periodista, ¿qué sabe de esto? Bueno, discútale usted a este hombre, no me lo discuta a mí. Bueno, discúlpeme por haberme explayado un poco, pero es algo que a mí me apasiona, y yo sé que dejo muchas cosas en el tintero, y que tendríamos que tal vez que aprovechar mi presencia aquí para transmitirle todos estos datos que hemos recogido de tantos años. No hemos abandonado un solo día esta lucha, y mucho menos hoy, porque la energía nuclear, en todo el proceso, miren, cuando apareció la energía nuclear, y con esto termino, muchos de nosotros, yo ya tengo mis años, creímos que era la panacea, que iba a resolver el problema energético en el mundo, cuando Eisenhower declaró átomos para la paz, un poco para decir, señores, este invento lo voy a tratar de compartir con el planeta, no me tiren encima que hayamos tirado la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ya ven ustedes que esto lo vamos a compartir con todo el mundo. Esta es la realidad. En aquella época muchos se pensaban que la salida energética del planeta podía venir por este lado. A poco, pasando el tiempo, descubrimos que nos habíamos metido en un callejón sin salida. Hoy pregúntenle ustedes a los japoneses qué salida tienen. Buenas tardes.